Saludamos a nuestros panelistas en este lunes de análisis político, una jornada tan importante, ¿cierto? Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Y estamos con Ignacia Gómez también, que es candidata a diputada por el Distrito 23 de la Araucanía, apoyada por demócratas. ¿Cómo estás, Ignacia? Bienvenida. Bienvenida, Ignacia. Muchas gracias. Muy buenos días, Daniel. Hola. Oye, hablemos de, bueno, lo que se terminó de configurar el fin de semana. Los cupos ya están claros, tanto en el oficialismo como en la oposición. Podría haber algunas sorpresas, como nos decía el senador por la región de la Araucanía, Francisco Huanchumilla, presidente de la ADC, respecto de los nombres. ¿Qué les parece? Primero, en el oficialismo, la manera en que se configura el pacto parlamentario, en que además es imposible terminar con una lista, sino que hay dos. Daniel. Bueno, yo creo que ahí es importante evaluar el esfuerzo que se hizo. Realmente todos estaban muy interesados y yo creo que fue de buena fe esa negociación, pero con 9 partidos era muy difícil que se lograra una unidad. Ahora, creo yo, afortunadamente, son 2 partidos muy pequeños que se restaron. Evidentemente lo que ellos buscan apuntan a lograr el 5% en cuanto a cantidad de votos, ni siquiera a los escaños que puedan lograr en el Parlamento, sino que por eso su estrategia era más bien salir de la lista única para poder presentarse en todos los distritos. Hablamos del Frente Regionalista Verde Social. Claro, y de los humanistas, exactamente. Entonces, ahora, ellos también han dicho que faltó generosidad para asegurarles una cantidad de cupos que les diera viabilidad. es difícil, eso es la generosidad en política, yo creo que no existe. Si son intereses, son cálculos y hay un objetivo mayor que es el que se mide. Entonces, si tú tienes 2 partidos que son muy pequeños, que aún así sus expectativas eran muy altas en relación con los otros partidos más grandes, obviamente aquí es un cálculo racional el que se hace. En la política estamos en el mundo de la racionalidad, se supone. ¿Cómo lo ves, Ignacia, desde la oposición? Mira, yo veo que más allá del tema de las 2 listas, porque entiendo la dificultad que dice Daniel de que esta cantidad de partidos tengan los cupos, etcétera, yo lo que me preocupa es que haya habido como una bandera de unidad que se haya dicho durante todo este tiempo de que vamos a ir en unidad y vamos a ir en unidad y al final en el último momento no ocurre esa unidad. Entonces yo creo que eso de alguna manera también permea a la confiabilidad de la ciudadanía respecto de lo que se dice y después de lo que se hace. Y ahí es donde yo veo que puede haber un problema de quizás inconsecuencia o quizás incoherencia, pero no veía. Yo fui presidenta de un partido político que fue Ciudadanos y sé cómo son estas negociaciones y entiendo estas complejidades, ¿eh? No es que no la entienda y entiendo ese pragmatismo también, pero no, lo que no me parece es que se diga tanto, se hable tanto de la unidad, que se diga, sobre todo, liderando la candidata a la presidenta de la coalición, diciendo que tiene que haber una unidad y después al final hay 2 listas. Ahora, eso es lo que a mí me parece un poco. Igual de todas maneras la lista queda conformada con 7 partidos, desde la ADC al Partido Comunista, no es poco, ¿no? No, sí, yo insisto, yo entiendo ese pragmatismo de que pueden haber falta de cupos y que hayan 2 listas. Podría haberlo dicho desde el inicio, sabe que somos demasiados partidos, no vamos a lograr la unidad, pero vamos a ir en 2 listas y eso se transparenta desde un inicio. Pero el punto que yo hago es que en un inicio se dice unidad y después eso se quiebra. Bueno, hasta donde yo entiendo tienen solo una candidata, entonces es una desunidad, entre comillas, porque mantiene la misma candidata. Ahora, en el fondo, lo que importa es que los partidos grandes que tienen capacidad de juntar voluntades en el Parlamento para poder apoyar proyectos de ley y darle gobernabilidad a una candidata, en este caso a Yanet Jara, en su eventual gobierno, eso está. Entonces, finalmente, no creo que con estas 2 listas se empañe la capacidad de gobierno o la posibilidad de ofrecer al país un bloque para poder gobernar. Creo que aquí no, es otro tipo de decisión la que marca esta capacidad y es una cuestión de expectativas de tener ciertos números. Entonces se mantiene la misma candidata y 2, no hay una ruptura donde aquí salen enemigos como que yo no quiero estar más con esta gente. No, es una ruptura bastante amigable. Entonces yo le resto un poco de dramatismo a la situación. Bueno, y en la oposición, en Chile Vamos, en realidad, la negociación con Amarillos y Demócratas termina en la fotografía de la unidad. ¿Cómo estuvo esa negociación, Ignacia? ¿Qué perspectiva crees que tiene en cuanto al apoyo cuando hay
muchos dirigentes que vienen de la democracia cristiana, que están en demócratas y en amarillo, es decir, se vuelve más de centro la coalición versus un pacto en la derecha más dura, que está bastante bien aspectado, por lo menos con su candidato principal. Sí, fíjate, Carolina, a mí me parece que es muy relevante lo que ha ocurrido con este pacto entre Chile Vamos y demócratas, porque es un acto al final de madurez política. Si uno mira el escenario político hoy día, el centro está en Chile Vamos. No teníamos hace tiempo una ultraderecha ni tampoco una lista encabezada por una candidata al Partido Comunista. Por lo tanto, la madurez política hoy día te exige el centro político. O sea, necesitamos ese diálogo, ese centro progresista que yo siento que va a ser muy importante en este futuro Parlamento, de reforzar ese centro, porque ese centro le da gobernabilidad al país y le da la estabilidad que yo creo que se necesita en Chile. Así que me parece un pacto bastante relevante, bastante histórico, y yo estoy convencida de que el centro está ahí. Ahora, de todas maneras, para los ex militantes de la democracia cristiana que conformaron demócrata o que están presentes en amarillo, eso supone romper con un sector, digamos, histórico con el que siempre estuvieron trabajando, que era la exconcertación, por decirlo en términos bien gruesos, y aliarse con Chile Vamos. Es un giro bien importante en ese sentido. Sí, yo veo que es como un redibujo del mapa político, si se podría decir de alguna manera, en donde el centro progresista hoy día lo representa, en mi opinión, demócratas, porque no es que demócratas se derechizó, ahora son los de derecha, sino que ellos representan... Que es lo que decía Francisco Buenchumilla recién, decía... Claro, que el centro está la democracia cristiana. Yo todas creo estas personas que salieron de la DC no. siempre fueron de derecha o No, desde hace mucho tiempo que eran de derecha, decía. Yo creo que los progresistas, como me defino, no es que nos hayamos ido quizás a la derecha, es que se necesita un centro progresista que no estaba ya... o está desapareciendo, digámoslo así, una centroizquierda que está desapareciendo, y hoy día, en este momento, es importante hacer valer el centro político en Chile. Daniel, ¿es el centro progresista? Yo veo muy positivo que demócratas finalmente y amarillos y ese sector tomen una decisión y no se queden como en el limbo, porque así uno tiene más claro. También veo positivo que intenten llevar hacia el centro las posiciones de la derecha. Ojalá que les vaya bien en eso. Claro. Pero lo veo bastante difícil porque la tendencia dominante en la derecha, incluso los que conocen bien a la UDI y a Renovación Nacional, muchos de los partidarios de RN y UDI que están detrás de Evelyn Matei verdaderamente piensan como Kast. Entonces, ahora que esa candidatura está débil, van a girar rápidamente. Se está viendo ya, Larraín lo ha dicho Celis. Entonces, van a llegar con una candidatura bastante debilitada y me da la impresión de que esa idea, que me parece buena, llevar la derecha hacia el centro, tiene poca viabilidad porque la derecha está mirando hacia la extrema derecha. Entonces, esa empresa que emprendieron, yo ojalá que les vaya bien, pero la veo difícil. La veo complejo. Y van a tener costos muy altos, me parece. A mí me parece que, fíjate que es importante Ignacio. tener un acto de madurez hoy día política en el sentido de reforzar el centro, y veo que pues, es perfectamente posible que muchos de la derecha estén mirando la ultraderecha. Por lo mismo, es muy importante que se genere este centro político, y yo te agradezco, Daniel, que nos desees buena suerte, porque Chile lo necesita. ¿Qué alternativa tenía Chile Vamos si no era esto? La verdad que la mejor alternativa me parece que era haber tenido una lista única, haber hecho una primaria y que ahí se tomara la decisión para tener bloques que sean sinceros. A eso voy también con lo Pero que por estaba falta de diciendo. ganas no se quedaron, digamos, hicieron la propuesta Obviamente, pero hay a una la derecha más tendencia dura. a una disputa por la hegemonía en la derecha que creo que es mucho más fuerte que las disputas que hay en el centro y en la izquierda. Hay una franca disputa por decir, nosotros tenemos ciertos valores que la derecha de la UDI, de Renovación Nacional, han violado, han renunciado, dejaron de ser un partido de derecha y nosotros somos aquellos restauradores. Creo que el mundo de la derecha está girando fuertemente hacia eso. Por eso yo encuentro muy complejo o muy arriesgado que quienes se consideran de centro quieran hacer un pacto con ese sector, porque ese sector está yendo a la derecha, entonces los va a empujar fuertemente y pueden salir muy... Se van a ver muy arrastrados hacia allá. Van a después. ser arrastrados, claro, y creo que aquí los que más van a ganar va a ser Kast, claramente.
Ignacia, ¿qué dices tú sobre ese punto? Mira, yo pienso que hoy día hay 3 listas, ya no hay una lista de ultraderecha, hay una lista también, en el caso mío, de los extremos, y Chile no avanza desde los extremos. La polarización no nos hace bien, estamos estancados, la economía no está bien. Este debate totalmente de las trincheras, como se ha anunciado, a mí no me representa. Por lo tanto, yo sí voy a, con mucha fuerza y convicción, tratar de que haya un centro progresista que efectivamente equilibre un poco los contrapesos. Eso. Ignacia, hubo un caso en particular que era el de Miguel Ángel Calisto, senador, o sea, quien aspiraba a convertirse en senador por la región de Aysén, que finalmente va a ir como independiente. ¿Cómo crees que se zanjó finalmente ese tema, que no fue incluido por la lista de oposición de Chile Vamos con Demócratas? A mí me parece que se zanjó bien. Ahora, yo estoy muy sumergida en la región de la Araucanía, no estoy muy al tanto de qué pasó en particular con el diputado Calisto, pero sí me parece que se zanjó bien, que haya al final podido salir adelante el pacto y que no se quebrara por una candidatura. ¿Cómo ves tú la situación de Calisto, antes de pasar a otro tema? Bueno, yo creo que son esos casos puntuales que muestran una complejidad mucho mayor. Finalmente tienes un candidato que tiene muchas posibilidades de salir, que tiene arrastre, pero que complica al bloque dominante. Escuchaba a algunos analistas que decían, bueno, también pasa algo parecido con Daniel Jadwe, sin embargo no lo han vetado. Lo que pasa es que es distinto cuando tú tienes un partido que es fuerte, que tiene la candidata y que tiene el peso para decir, mira, nosotros vamos con nuestro candidato, a partidos que son minoritarios, que entran en una situación de debilidad, que tienen que entregar más para poder ser aceptados en ese bloque. Por eso que te digo que es complicado ser allegados en un bloque que está casi armado y que está girando hacia la derecha. Entonces, ¿y la inclusión de Jadwe, qué te parece como candidato? Hasta ahora se tiene que respetar la presunción de inocencia. Ahora, claramente, creo que no es un candidato individualmente que tiene una propuesta que aporta hacia dónde está yendo a la izquierda. Ahora va como a contrapelo. Mientras la candidata principal de su partido va hacia un lado, él va hacia otro. Entonces, ¿y qué explica, no lo veo muy coherente. a tu juicio, qué explica que lo hayan incluido? Yo creo que por respeto y por defensa al Partido Comunista, porque es un dirigente histórico. Entonces, si a Jadwe le va mal, si recibe una condena muy fuerte, es la imagen del Partido Comunista que se va a ver fuertemente dañada, pero tampoco podemos desconocer que hay una disputa al interior del partido entre dos bloques, una disputa que no se había visto desde hace muchos años al interior del PC, una la más radical, que yo diría que el corazón de eso es la propuesta de Daniel Jadwe, y otra ala más ligada, por supuesto, a la candidata que tienen Janet Jara, Barraza y el núcleo que ha participado en los gobiernos con partidos de centroizquierda. Entonces ahí hay dos bloques que representan una disputa. No sé si dos almas del Partido Comunista, pero sí dos bloques de intereses. Un comentario sobre lo de la inclusión de Daniel Jadwe como candidato antes de la pausa. A mí me parece, si mal no entiendo, él ya tiene una sentencia en tribunales laborales confirmada por la Corte Suprema. Y por otra parte, sí, entiendo la presunción de inocencia, pero claramente esta candidatura está cuestionada porque se está pidiendo los 18 años de cárcel por corrupción. Sí. Entonces, y te da cuenta de cómo el Partido Comunista hoy día tiene mucho peso, incluso el ala que es contraria a la misma propia candidata presidencial del Partido Comunista, en donde en una mesa de negociación, al final, ese tema no es un tema que haya sido objeto de ningún tipo de quizás contrapropuesta, pero a mí me parecía que es bien controversial haberlo incorporado. ¿Y Karina Oliva como candidata a diputada en el Distrito 10? ¿Qué les parece? Lo mismo. Yo creo que lo que está pasando es que aquellos que fueron acusados, que no lograron tener condena, quieren rehabilitarse en esto. Me parece que es el caso de Karina Oliva, y que ha hecho una cierta alianza, al menos comunicacional, con Jadwe. Están el lawfare, nos han querido enlodar judicialmente, claro, para impedir nuestra carrera política. Yo creo que es más que eso. Puede que exista, es parte del juego que hay en la política, no lo descartaría completamente. Pero es mucho más que eso el problema que tienen ellos. Es mucho más. Ignacia Gómez y Daniel Grimaldi están con nosotros aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato, 9:55.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, 3 minutos faltan para las 10 de la mañana y este lunes estamos en Voces del Poder junto a Ignacia Gómez, expresidenta de Ciudadanos, y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21, conversando sobre contingencia, y les propongo que entremos en la carrera presidencial derechamente, Ignacia, Daniel, a propósito de los resultados de las encuestas. Hay varios sondeos que hemos visto entre hoy y ayer, de CADEM, de Pulso Ciudadano, entre otros. Las tendencias, números más, números menos, son bien similares. Janet Jara en primero o segundo lugar, peleando punto a punto dentro del margen de error, casi en un empate técnico con José Antonio Kast. Y en tercer lugar, más rezagada, aparece Evelyn Matei. Luego ya aparece Johannes Kaiser o Franco Parisi, dependiendo de las encuestas, cuarto o quinto puesto. ¿Qué muestran hasta ahora estos sondeos? ¿Cómo los interpretan, Daniel? La verdad que es bien difícil pensar que en la teoría hay mucha crítica. Yo soy politólogo y tenemos una fuerte crítica a lo que las encuestas hacen a la democracia. Es decir, realmente ¿sí? Porque es una respuesta muy parcial a lo que verdaderamente existe como opinión pública. La opinión pública en realidad es algo que está construido. Vale, tú puedes tener un ranking en una encuesta, que en general encuestan con una muestra muy pequeña, que es telefónica o es por panel, que no es representativa, pero se habla de eso como si fuera casi una encuesta cara a cara, con una representatividad a nivel nacional. Bueno, entonces hay que tomarlas con mucho cuidado. Dicho eso, sí tienen un efecto. Tienen un efecto en que ranquean semana a semana y hacen que en los medios de comunicación y todos estemos hablando de eso. Entonces sí tienen un efecto. Es sorprendente, por ejemplo, lo que ha pasado en Bolivia. Con esto vuelvo a nuestro caso el fin de semana, que las encuestas daban una cosa completamente a la que resultó un candidato muy marginal. Tercero o cuarto en las encuestas. Claro, tercero o cuarto termina siendo el principal. Entonces, ojo ahí con lo que dicen las encuestas. Dicho eso, esta ola que viene, que las encuestas ya están instaladas acá y tenemos que hablar de este ranking que se presenta semana a semana. Parece bastante lógico, dentro de todo, que la candidata del gobierno tenga una capacidad de aglutinar esa aprobación del gobierno. Ahora, lo que no se rompe desde hace bastante tiempo es que la mayor parte de los candidatos que están al otro lado son de derecha. Entonces, en una eventual segunda vuelta se ve complicado, pero hasta el momento parece bastante lógico. La candidata de la centroizquierda, que es la candidata del gobierno, bordea el 30%, semejante a la aprobación que tiene el gobierno. Es decir, ahí está. El desafío ahora es cómo voy más allá, hacia los nulos, hacia los no sabe, no responde, que es lo que finalmente puede definir una elección. Creo y yo eso que tiene que ver también con las estrategias, perdona la interrupción, Daniel, que están desplegando. O sea, menos participación en foros, más trabajo, digamos, en territorial. Y hoy día se supone que se presenta el programa de Janet Jara, ¿cierto? Pero resulta que nos decía Francisco Buenchumilla que en realidad van a ser puntualizaciones programáticas y que de cara ya, qué sé yo, a la recta final de la elección, un mes y medio más, se podría construir. ¿Qué les parece esto? Porque son como han surgido distintas manifestaciones de los programas, uno antes de la primaria, ahora estas puntualizaciones, después del programa definitivo. ¿Cómo lo ves desde la oposición, Ignacio? Yo veo que hay como falta un poco de gobernabilidad en ese sentido, porque si es que todavía no hay una puntualización, no hay un programa, estamos a meses de la elección presidencial, por lo tanto, yo creo que en Chile ya no estamos más para improvisaciones, y la polarización, lo que a mí me da cuenta estas encuestas es que Chile está polarizado, eso es lo que yo leo de las encuestas. Ahora, entiendo que Janet Jara bajó hace una semana. Por lo menos la CADEM. Hace una semana había bajado 5, ¿cuántos puntos? Y después y ahí ahora la de ayer se mantuvo esa baja, creo. Entonces, creo que sí, efectivamente, ha bajado un poco la candidatura de Janet Jara.
y es posible que quizás Evelyn Matei pueda repuntar y como tú bien dices, Daniel, no está nada escrito todavía y se podría dar una perfecta posibilidad de que incluso Evelyn Matei, que ya está en el tercer lugar, pueda pasar a la segunda vuelta. ¿Tú lo ves como viable a pesar de la distancia de 9 puntos que hay, perdón, de 11 puntos con Janet Jara, según Caden, por ejemplo? Yo creo que todavía está abierto eso y todavía pueden haber sorpresas. Daniel, desde el punto de vista de Janet Jara en particular, ¿crees que puede haber alguna amenaza por el lado izquierdo, digamos, en este escenario que se empieza a configurar? Meo logró conseguir las firmas para inscribir su candidatura. Estamos por ver qué es lo que pase con Eduardo Artés. La verdad es que lo veo poco probable. Me parece que la candidatura de Jara se ve bastante sólida, tiene apoyos en el centro, en la centroizquierda, bastante fuertes, tiene alineada la centroizquierda. Es una candidata que ha participado en gobiernos de centroizquierda, tiene muy buena relación con los partidos, entonces la veo bien sólida ella en eso, tiene bastante credibilidad en eso. Los problemas los veo en su partido, ahí como que las cosas parece que no están tan ordenadas. ¿Qué problemas ves ahí, Dani? Bueno, esta disidencia, lo hablábamos un poco con Jadwe, lo que va a pasar con Jadwe, esta enemistad que Carbone ha tratado de salvar la situación diciendo que, bueno, hacemos confianza a nuestra candidata de que, bueno, no va a presentar las mismas propuestas que se presentaron en la primera vuelta de la primaria. Ahí hay una tensión que creo que se va a resolver con los ejes que van a presentar ahora. Respecto a eso particularmente, no creo que sea un problema no tener un gran programa detallado que toma tiempo. No creo que eso sea decisivo para los electores tampoco. Lo más importante son los ejes de gobierno y los principios con que un gobierno va a llevar a cabo su administración. ¿Y por qué lo digo? Porque gobernar el día de hoy en un mundo tan dinámico implica tener que cambiar ciertas prioridades en una agenda. Tienes que ser capaz de priorizar de acuerdo a lo que te exige una sociedad que cambia, o incluso en países como nosotros que tenemos catástrofes, bueno, ya sabemos lo que puede pasar, una pandemia, tienes que tener la capacidad de girar un poco el timón y ofrecer un buen gobierno de todas maneras. Entonces, ya, pero de cara a los electores, sobre todo cuando hay partidos tan diversos que van desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, un programa es una cuestión necesaria, ¿o no? Más que nunca en un caso como este. Es necesaria, pero no un programa con lujo de detalle con lo que vamos a hacer, porque eso no te sirve de mucho. Lo que se necesitan son los principios y los ejes programáticos. Eso es lo más importante, porque además los estudios sobre esto muestran que si tú tienes un programa con lujo de detalle, o incluso lo cumples en tu programa de gobierno, no implica que los electores te vayan a evaluar bien. Lo que evalúan los electores son los resultados. Entonces, más que un programa súper detallado, tú lo que tienes que mostrar es solidez en tu campaña, que tienes equipos que te van a acompañar en un gobierno de 4 años y que ese equipo va a ser capaz de sortear todo tipo de problemas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Ignacia? No, fíjese, no estoy tan de acuerdo porque yo creo que Chile necesita soluciones concretas. A mí me gustaría que los programas de gobierno hablen, por ejemplo, de cómo se va a destrabar el emprendimiento de manera concreta y puntual, cómo vamos a corregir esto, porque realmente hay que hacerlo. Las personas tienen que ganar más ingresos, hay mucha pobreza en Chile y tenemos que llegar a las soluciones. Creo que ya las frases genéricas de promover, de mejorar, del bienestar, de que le vamos a atender, la lista de espera, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese cómo es lo que yo quiero transmitir en mi candidatura, al menos a diputada por la región de la Araucanía. ¿Y ese cómo tú crees que lo tiene mejor definido, por ejemplo, la oposición, Evelyn Matei o José Antonio Kast? Yo veo que hay una falta de definición en general, o sea, de los cómo tienen que haber más detalle de cómo lo vamos a hacer. Me gustaría quizás aportar en el debate político respecto de qué pasa con el emprendimiento, por qué no está resultando, por qué no estamos creciendo, por qué está la lista de espera, por qué no tenemos más médicos. Y yo creo que tenemos que ahondar un poco más en los detalles y profundizar más en las soluciones, porque ya promesas y promesas vemos que eso no está dando resultados. Bueno, probablemente eso lo empezaremos a ver también con los debates, ¿no? Sí, que ya claro. van a tomar forma cuando están inscritas las candidaturas. Ignacia Gómez y Daniel Grimaldi han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias, Muchas Ignacia. gracias a los dos, que estén Daniel. muy Muchas bien. gracias. Buenísimo. Muchas gracias. 10 de la mañana con 6 minutos, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más.